de ya de fonología funcional, ¿verdad? Hemos tenido sesiones anteriores en las que hemos hablado del funcionalismo como corriente filosófica y como corriente orientada a la lingüística, y también hemos hecho un breve repaso de la fonética articulatoria para ya ahorita pues adentrarnos a la fonología funcional. Las sesiones que siguen, ¿verdad? Para que desarrollemos toda la temática de fonología funcional del libro de Burkest. Y pues hoy le toca a Cindy, ¿verdad? Desarrollar el capítulo 1 y 2. Usualmente en las sesiones del círculo de estudio, pues nosotros tenemos que leer el capítulo en nuestra casa y venir aquí pues para poder aportar y hacer nuestras preguntas, etcétera. Entonces cada sesión vamos a tener un presentador diferente, ¿verdad? El día de hoy le toca a Cindy y pues ella va a ser la que va a abrir esto, ¿verdad? Sin embargo, pues fuera de que puedan haber nervios o algo, yo he de decir que Cindy es una de las alumnas que más me ha impresionado por su facilidad con la fonología y considero que vamos a disfrutar mucho de escucharla el día de hoy. Entonces, cualquier nervio, cualquier cosa, pues hay que respirar profundo, relajarse. Aquí estamos entre compañeros en el círculo de estudio y pues le agradecemos a Marcela, a Martita y a Julio que han querido participar hoy, ¿verdad? Después de esta sesión, pues vamos a ver si deciden ellos quedarse en el círculo, ¿verdad? Para que ya les podamos mandar las lecturas y también pues ponerles asignaciones, ¿verdad? Entonces, sin más, pues los dejo con Cindy y pues ella nos va a explicar cómo va a ser la mecánica de trabajo de hoy y luego vamos a comenzar con el tema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la LIC Marcela, gracias a la LIC Marta, al LIC Julio, a nuestro compañero José y a nuestro compañero Rubén por estar aquí. Gracias a la LIC Mari por sus palabras de aliento. Bueno, la verdad es que yo sigo siendo una simple mortal estudiante, entonces hoy vamos a analizar el libro de análisis fonológico de Donald Burkes, y la mecánica es, hice una pequeñita presentación solamente con los ejemplos y voy a ir hablando un poquito acerca de cada uno, de lo que estudié acerca de cada uno. Si alguien tiene un comentario, una corrección, una aportación, lo que sea, una pregunta, lo que sea, esta es bienvenida, pueden interrumpirme. Hagamos de cuenta que estamos aquí en un grupo para estudiar, como que vamos desde cero y como que vamos a aprender desde cero. Bueno, entonces, no sé si está cambiando de página. Si alguien me puede. Ahí, no, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces para comenzar, decimos que la fonología es el estudio de los sistemas de los sonidos de la lengua. En cambio, la fonética es el estudio de los sonidos, ¿verdad? Pero acá en la fonología estamos hablando ya de los sistemas y de cómo estos sistemas trabajan en conjunto y no de forma individual, sino que se juntan y hacen una contribución para crear un sistema, para, ya sea un enunciado, para que los hablantes y oyentes lo puedan comprender. Bueno, el lugar que ocupa la fonología en la lingüística,
la fonología es un aspecto de la lengua y está relacionada con otros aspectos de la lengua. Está relacionada con la fonética, con la morfología, con la sintaxis e incluso está relacionada con el análisis del discurso porque recordemos que las nuevas teorías nos dicen que los textos, los párrafos forman un solo conjunto, ¿verdad? Que puede ser analizado. No solamente las oraciones o las palabras como se creía al principio en el no, yo olvidé la palabra, perdón. Entonces, por ejemplo, como la morfología estudia la formación de las palabras, entonces la fonología estudia cómo los sonidos se ven afectados por algunos prefijos, por raíces, por sufijos que se unen a las palabras para formar nuevas palabras y cómo estas se organizan o cómo se organizan estos sonidos. Eso es la esencia de la fonología. Otra rama con la que está relacionada es la sintaxis, porque esta parte de ser la organización de palabras, es la organización de frases, de cláusulas, de oraciones, y es el estudio del discurso o lingüística del texto, ¿verdad? Que ya son unidades mayores, ya son párrafos y textos completos. Y cómo estas palabras se pronuncian dentro de esas unidades mayores, o sea, dentro de estos párrafos y cómo las diferencias que se dan entre estas, entre cómo suenan determinado ambiente, digamos. O no solamente eso, ya en el análisis también tiene que ver cómo decimos las cosas, qué tan rápido estamos hablando, cómo entonamos cada uno de los enunciados o las palabras aisladas. Entonces, esto también tiene que ver con la fonología y aparte de la fonología también tiene que ver con la sintaxis. Entonces, ahí vemos cómo se van uniendo. Y puesto que trata estrictamente sobre sonido, entonces la fonética es fundamental, está fundamentalmente ligada a la lingüística y a veces cuando vamos comenzando en la carrera se nos hace, o para todos los principiantes, se nos hace siempre bien difícil reconocer a dónde termina la fonética y dónde comienza la fonología, perdón. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el lugar que ocupa la fonología en la lingüística es el de estructurar los sistemas de los sonidos o analizar los sistemas de los sonidos, pero no tanto los sonidos en sí, que ese ya sí es el caso de la fonética. La fonética sí se encarga de estudiar cada uno de los sonidos. Entonces, digamos, para darles un ejemplo acá, digamos, la fonología es la organización mental de los sonidos de una lengua, mientras que la fonética es la realización física. Entonces, ¿cómo así? Tengo el ejemplo de write, escribir en inglés, y writer, escritor. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que aparece una, voy a escribir un poquito aquí. Entonces vemos que tenemos una T, ¿verdad? En medio de la palabra write y tenemos una en medio de la palabra writer. Entonces, en el caso acá de la fonética es que nos dice que son dos sonidos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en write la pronunciamos como una oclusiva o como una plosiva, ¿verdad? Porque el flujo de aire se interrumpe momentáneamente cuando pronunciamos la palabra al final de la palabra, ¿verdad? Y sin embargo, cuando decimos writer, la lengua, la posición de la lengua ya no está de la misma forma, sino que se está apoyando en los alvéolos y está vibrando.
ya no está haciendo una cerrazón, no hay un cierre, sino que lo que hay es una vibración. Entonces estamos hablando de que ya es otro sonido, que es un sonido vibrante. Y no por eso las personas, digamos, que saben inglés o los angloparlantes, no van a decir que son dos sonidos diferentes, no lo van a reconocer como dos sonidos diferentes, porque fonológicamente están dentro del mismo, ¿cómo decirlo? Perdón. O sea, fonéticamente son diferentes, pero fonológicamente están dentro de la misma clase, podría decirse, dentro de la misma clase natural, porque las dos se posicionan en el mismo punto de articulación, a pesar de que la forma de articulación, el modo de articulación es diferente. Entonces, son entidades fonéticamente distintas, pero están dentro de la misma entidad fonológica. No sé si me doy a entender o si tienen una duda ahí. Todo bien. Bueno, voy a creer que todo bien. Perfecto. No puedo pasar. Ahí está. Bueno, antes de ver los principios fundamentales, hay algo importante de saber y es que hay dos ramas de la fonética que están relacionadas directamente con la fonología. Como ya dijimos, están relacionadas, pero estas dos, sobre todo, están más relacionadas, que es la fonética articulatoria y la fonética acústica. En cuanto a la fonética articulatoria, es la producción del sonido, la producción del sonido de las lenguas. Y este se centra en los mecanismos de articulación, cuando decimos que usamos la lengua, los labios, la cavidad oral, que si las cuerdas vocales vibran o si las cuerdas vocales no vibran, que si el aire es pulmonar, etc. Y la fonética acústica, que es cuando estudiamos las señales audibles de las lenguas, ya con un aparato, ya cuando estamos viendo el espectro del sonido, digamos. En cuanto a los principios fundamentales, uno de los principios fundamentales de la fonología es que los sonidos se van a ver afectados por el ambiente en el que aparecen. Ese es el primer principio que debemos atender. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo que viene de la Cheninca, es una lengua arahuaca del Perú. Y aquí vamos a ver una tendencia. Por ejemplo, al principio decimos impoque, él vendrá. Y decimos imparie, él se caerá. Impanate, él sembrará. Luego, por otro lado, tenemos el intote, que es él recortará. El intaje, él quemará. Y el intowe, que es él derribará, o sea, derribará árboles. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tenemos que al principio podríamos decir que es una clase de prefijo que nos está diciendo que es el artículo, no sé cómo sería, discúlpenme porque la verdad se me están olvidando todos los nervios. Entonces, eso nos está diciendo que esto es él. Y lo siguiente es el verbo. Entonces, aquí en in, con n, como vemos, también nos dice que es él, que es el sujeto, ¿verdad? Y acá lo siguiente, tote, es el verbo. O sea, ¿quién va a realizar la acción? Y estamos hablando del futuro, de alguien que va a realizar, bueno, de él que va a realizar una acción. Pero si vemos, ¿por qué
no aparecen esas dos, bueno, para comenzar, las dos son nasales, ¿verdad? Estos dos sonidos son consonantes nasales, pero son consonantes nasales con ciertas restricciones, o sea, que se ven afectados por el ambiente porque, digamos, la M, si se fijan, aparece antes de una P, que la P sería una bilabial sorda, una Oclusiva. consonante bilabial sorda, digamos. Y el intote, que es dental, creo, sorda, dental sorda, consonante dental sorda. Entonces, aquí en esta lengua, en el Ashénica, vamos a ver que nunca vamos a encontrar una MT, sino que siempre va a ser una MP, y que nunca vamos a tener una NP, sino que siempre vamos a tener una T. Entonces, el ambiente del sonido afecta. ¿Por qué? Porque, digamos, acá el ambiente es una bilabial y en esta es una dental. ¿Y qué otra característica tienen estas dos nasales? Es que la M, es bilabial igual que la P. O sea que se están produciendo en el mismo punto de articulación. Entonces la M se prepara para producir el siguiente sonido, que en todo caso sería la P. Y en el caso de intote, intaje o intoe, vemos que la N es alveolar. Alveolar o dental igual que la T. Entonces, se están produciendo en el mismo punto de articulación, y esto que se produzcan en el mismo punto de articulación es el ambiente, y esto es lo que va a afectar para que estos dos sonidos nunca vayan a aparecer con el siguiente sonido. Entonces, siempre la M nos está, digamos que podríamos predecir los rasgos, podríamos predecir un rasgo. ¿Por qué? Porque con la M nunca vamos a pronunciar una dental o una alveolar, y con la N nunca vamos a pronunciar una bilabial. Entonces, de cierta forma de cierta forma podríamos hacer, acabo de decir la palabra y ya lo olvidé, predecir, digamos, el ambiente de estas palabras. Y esto de que los sonidos se vean afectados por el ambiente tiene que ver con la naturaleza de los sonidos o con las clases naturales. Entonces, esto nos dice que cuando se da una secuencia de sonidos, no aparecen exactamente uno después del otro como una unidad sola o discreta, sino que lo que nos está diciendo es que se juntan y forman una única onda sonora, y cada una de estas ondas sonoras hace su contribución. Entonces, la M hace su contribución para que el siguiente sonido sea un bilabial, y en el caso de la N, está preparando, digamos, el ambiente para que el siguiente sonido sea una dental o una alveolar. Entonces, esa es la contribución que hacen. Uno prepara, digamos, el punto de articulación de la otra, y colindan en el mismo punto de articulación. Entonces, en el Asheninka, cuando hablamos de nasales, tenemos que una M
puede aparecer delante de una B porque es el mismo punto de articulación, pero una N no puede aparecer delante de una T, porque no es el mismo punto de articulación. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Alguien está entendiendo? Muy bien, gracias Cindy, va muy bien. Todo bien, muy bien, Cindy. Permítanme. Entonces, otro principio es que los sistemas de sonidos tienden a ser simétricos. O sea que siempre debe haber simetría en el inventario de sonidos. Entonces, ese es el segundo principio del que nos habla Donald Burkes. Y cuando hablamos de la simetría, estamos hablando de dos maneras de simetría. Una hablamos de que del inventario de sonidos, o sea, que los sonidos están distribuidos de forma simétrica en todo el espacio de la cavidad oral. Y otro que por el ambiente o la manera en que se ven afectados por el ambiente en el que aparecen, también van a ser simétricos. Sí, entonces, aunque la simetría, o sea, más adelante nos explica Burkes que dice que no pueden existir sistemas o inventarios asimétricos, pero también nos dice que la simetría es bastante subjetiva porque también va a depender de la lengua que estemos analizando. Entonces, en primer lugar, el inventario de sonidos en una lengua siempre va a tender a ser simétrico. Si tenemos una lengua de 3 vocales, como por ejemplo el quechua, en algunas variedades del quechua en Sudamérica, que solamente tienen 3 vocales, y a U, vemos que estas 3 vocales van a estar están distribuidas de manera simétrica porque las 3 vocales tienen un espacio. Cada una tiene su espacio correspondiente para producirse en cada uno de los espacios de la cavidad oral. Y que cada uno está en uno de los extremos de las posibilidades articulatorias que tienen las vocales. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que tenemos una alta anterior no redondeada, la A que nos aparecería como baja y central, y la U que nos dice que es un sonido posterior y redondeado. Entonces, tienen un espacio articulatorio disponible para producirse, ¿verdad? Entonces, están acomodadas de manera simétrica en el inventario. Y, pero no solamente pasa con los inventarios de 2 o 3, perdón, de 2 o 3 vocales. También puede pasar, digamos, como en el caso de las 5 vocales, que sería el caso del castellano o del español. Vemos que la distribución se hace en una forma de V. Se hace en forma de V y cada uno igual va a ir de cada uno de los extremos hasta el siguiente y se van a dar en los parámetros. Digamos, vamos a tener una alta anterior no redondeada,
vamos a tener una media anterior no redondeada, vamos a tener una baja central que se mantiene y vamos a tener una posterior alta que sí es redondeada, que es la U, y una media que es redondeada. Entonces, si vemos, está, digamos, distribuido de forma casi simétrica. Por eso les dije que la simetría muchas veces tiende a ser subjetiva, porque no va a ser tan específica, tan estrictamente simétrico. Entonces, la simetría no es siempre objetiva. La simetría es bastante subjetiva. Entonces, ¿qué pasa con el caso del inglés? En el caso del inventario fonético del inglés, es un poco más del inventario de vocales del inglés, es más abundante que en el español. Entonces, pero aún así no dejan de ser simétricas, porque si vemos cada una, en este caso, les voy a mostrar algo. Si se ven, se puede distribuir en V, ¿verdad? También tenemos una media central, así como tenemos una baja central, o sea que esta media central tiene un sonido que se antepone a ella, que es una baja central. Entonces, esta vocal anterior alta no redondeada tiene su contraparte también, que sería la U. Y en el caso de la I pasa lo mismo, tiene una contraparte, aunque sea un poquito más central, igual tiene un sonido no redondeado que se antepone a él, y lo mismo pasa con esta E, que tiene a la O que se antepone, que aunque sea menos central y sea posterior completamente, es un sonido que se antepone, ¿verdad? Así como el caso de la E, que es es una media central, no recuerdo. Bueno, creo que en el AFI lo pueden corroborar, ahí se los envié en el grupo la otra vez. Y si nos fijamos, esta que está acá, que es el sonido como de Apple, es un sonido entre la A y la E que está en un punto entre la media y la baja, pero es simétrica, hay simetría porque no tiene ningún otro sonido que se le anteponga. ¿Sí? Entonces, eso también, que no tengan un sonido que se les anteponga, también es simetría. Como en el caso de esta, olvido el nombre de esta vocal, pero bueno, si lo ven, es una media central, ¿verdad? O sea que está en el centro y está justo en el centro y tampoco tiene otro sonido que se le anteponga. Entonces, que haya un sonido que se anteponga, así como que no lo haya, puede ser simetría. Entonces, por eso es que la simetría es para nada objetiva, ¿verdad? Es súper subjetiva la simetría, porque nos dice que haya un sonido que se anteponga o que no haya un sonido que se le anteponga. Entonces, ahí en eso reside la simetría. Y no sé si me estoy dando a entender, pero es un poco, yo lo veo en mi cabeza y es un poco difícil tratar de sacarlo de ahí y explicárselos a ustedes, ¿verdad? Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Entonces, vamos a ver el caso de sistemas no simétricos. Entonces, aquí es un sistema que, o sea, los sistemas asimétricos o no simétricos de 3 o 5 vocales, o sea, son muy poco probables. Creo, o no estoy tan segura, pero me parece que no, hasta ahora no hay como información de que se dé en el inventario de alguna lengua
un sistema no simétrico, porque comúnmente las lenguas tratan, o el lenguaje trata, es simétrico de forma no consciente, digamos. Entonces, aquí vamos a ver, esto es un sistema vocálico asimétrico y estos sistemas son impredecibles porque no utilizan un lugar de articulación opuesto, o sea que no se distribuye proporcionalmente las vocales. Si vemos, tenemos una posterior redondeada y alta y una media, una posterior redondeada media, y tenemos una baja que sería central, pero ya me perdí. Ahí estoy. Pero no tenemos ningún sonido que se le anteponga o un sonido que esté, digamos, que abarque otro punto dentro de la cavidad, sino que está, digamos, si tuviéramos acá, por ejemplo, una E, una A y una U acá, entonces estaríamos hablando ya de un sistema que se acerca a la simetría, pero no podemos hablar de simetría si no están distribuidos en toda la cavidad, que es el caso de este que yo les decía. Tienen unos que se anteponen y otros no tienen un sonido que se le anteponga, pero sigue siendo simetría. ¿Por qué? Porque están bien distribuidos en cada uno de los puntos de articulación posibles en la cavidad oral, ¿verdad? Entonces, estos otros dos, B y C, son ejemplos de asimetría. Porque no tenemos ninguna alta y solamente tenemos medias y bajas. Entonces no está cubriendo toda la cavidad, sino que está dejando espacios donde podrían haber sonidos y no los hay. Y lo mismo pasa en C, que tenemos que va de una forma descendente, pero que no llega hasta la parte posterior, sino que se queda en la parte central. Entonces no puede, es como que no se puede dar este tipo de inventario porque no hay, no están distribuidos equitativamente, digamos, por toda la cavidad. Porque si vemos, aunque tengamos altas, medias y bajas, todas son o anteriores o centrales, no tenemos ninguna posterior o redondeada, o sea que nos quedaría aquí un espacio donde no hay nada y por lo tanto no puede haber simetría, porque hay espacios que están sin ocupar. Entonces, ya cuando hablamos de los consonantes, cuando hablamos de simetría en los sistemas consonánticos, este ejemplo es un ejemplo del inglés. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos aquí diferentes parámetros. Tenemos un parámetro, vertical y tenemos un parámetro horizontal. Entonces, moviéndonos desde arriba hacia abajo, las consonantes van de las que tienen mayor cerrazón o impedimento de paso del aire hasta las que tienen menor obstaculización del paso del aire. Entonces, primero están las plosivas, luego van las fricativas, que recuerden que es una especie de turbulencia que se forma por una pequeña cerrazón, ¿verdad? Que no llega a cerrarse del todo, entonces forma una turbulencia. Entonces, que son la F, la B, la Z, la D fricativa, la S, bueno, etc. Están las nasales,
que las nasales no tienen un impedimento del paso del aire porque el paso del aire se da por la nariz. Y tenemos las líquidas que el paso del aire se da por los laterales. Y las semivocales que tienen un pequeño, recordemos que las vocales no tienen ningún impedimento del paso del aire. Entonces, el caso de la semivocal es una semivocal porque hay una pequeña estrechez del paso del aire que no lo vuelve ni consonante, pero tampoco las vuelve vocales. Entonces, aquí en este parámetro vertical vamos a ver que comenzamos desde las que tienen más cerrazón hasta las que tienen menor grado de cerrazón, que sería las semivocales. Entonces, en el caso del parámetro horizontal, vamos desde la parte anterior hasta la parte posterior, o no recuerdo si estoy equivocada, y es anterior y posterior. ¿Alguien me puede corregir si anterior es atrás de la lengua y posterior es al frente de la lengua, por favor? Anterior es más cerca de la boca, digamos. Ajá. Y posterior es cerca de la glotis. Ajá. Bueno, entonces vamos de las más anteriores a las más posteriores. Entonces comenzamos con las labiales, que son la P y la B. Y vemos que tienen un sonido que se antepone. Tenemos tanto una sorda como una sonora. Acá no aparecen las dentales porque como es del inglés, entonces no es diferente el sonido en el español, ¿verdad? Porque no decimos t, decimos t, ta, ta, y t. Son sonidos diferentes, unos se apoyan los alvéolos y otros se apoyan los dientes. Entonces, vemos que ya vamos como hacia atrás de la boca, y el alveolar T y D tienen tanto una sorda como una sonora, y ahí están. Ahí va simétrico. Lo mismo pasa con la ch y la y. Y lo mismo que son sonidos alveopalatales. Y también pasa lo mismo con los sonidos velares, tienen un sonido sordo y un sonido sonoro. ¿Qué pasa con la glotal? La glotal no tiene una que se anteponga dentro de las plosivas, pero vamos a ver más abajo que si seguimos en la tabla de manera vertical, vamos a llegar a las fricativas. Tenemos las labiales o labiodentales en este caso, que tienen su contraparte, tienen una sonora, una sorda. Lo mismo pasa con las dentales, lo mismo pasa con los alveolares, perdón. Lo mismo pasa con los alveopalatales. No tenemos ninguna velar que sea sonora sorda, pero sí tenemos una glotal que va a ser la contraparte de esta plosiva. Entonces ya no tenemos ese espacio ahí sin ocupar, sino que hay un espacio ocupado. Entonces, en cuanto a las nasales, como son pocas, entonces aquí vemos que esta N va a venir a ocupar el lugar de una velar, y siempre nasal, y vamos a tener nasales labiales y alveolares. Una nasal labial y una nasal alveolar, y en esas no distinguimos, siempre van a ser sonoras. En cuanto al el caso de las líquidas, es un poco como menos complejo porque o son alveolares o retrofleja en inglés, ¿verdad? Porque no tienen mayor, digamos, ¿cuál sería la palabra? No hay mucha variedad de sonido, ¿verdad? Como en el caso de las explosivas o de las fricativas, por ejemplo. Y ya en el caso de las semivocales están
perfectamente distribuidas porque una es labial, la otra es alveopalatal y también aparece una velar, esto solamente en el inglés, y vemos, entonces, para cada uno de estos sonidos va a haber una contraparte o va a haber un sonido que va a ocupar este lugar, ya sea de maneras que desde el punto de articulación o desde el modo de articulación. Entonces, eso lo vuelve un sistema simétrico. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahora? Nada. Bien, entonces aquí en este caso, este es el del español y vamos a ver lo mismo. Es un sistema asimétrico. Es un sistema simétrico desde el punto de vista que igual tenemos un parámetro vertical, un parámetro horizontal, no tan horizontal, parece que voy al sur. Acá. Un parámetro horizontal, igual vamos a ir desde las más cerradas a las más abiertas, o que tienen menos cerrazón, ¿verdad? Entonces, igual vamos a tener, permítanme. Entonces, igual tenemos labiales. Permítanme. Entonces, igual vamos a tener labiales, dentales, alveopalatales y velares. Y, no sé, sí, este es. Entonces, en el parámetro horizontal, vemos que en las plosivas tenemos 3 sordas y una labial, una dental y una velar. En el caso de las sonoras tenemos igual 3, que son una sonora, una labial, una dental y una velar. En el caso de las fricativas pasa lo mismo, tenemos una labial, una dental y una velar. Hasta ahora vamos viendo que hay bastante balance, hay bastante simetría. En el caso de la africada, solo tenemos un sonido africado, que es el de la che. Y su contraparte va a ser una no por el modo, sino por el punto de articulación, que va a ser la ñ, que van a ser las dos alveopalatales. Entonces, ahí hay simetría porque hay otro sonido que está ocupando ese lugar, ¿verdad? Que está ocupando uno de los lugares. Entonces, no hay un espacio vacío. En cuanto a las nasales, entonces vamos a tener la M, la N y la ñ, una labial, una dental y una alveopalatal. Esta alveopalatal que nos ayuda a cubrir el espacio de la che. Y en cuanto a las líquidas, vamos a tener una líquida lateral vibrante, una líquida, perdón, lateral, que es la L, la vibrante y una redoblante o vibrante múltiple, como la conocemos comúnmente. Y vamos a tener las semivocales, que va a estar una labial y una alveopalatal. Y ahí vemos que hay simetría porque cada uno de ellos, como les decía, en el caso de las líquidas, no hay tanta variedad de sonido. Tenemos más variedad de sonido en cuanto a las plosivas, que también se van a ver afectadas por el ambiente. Más adelante lo vamos a ver. Pero siguen teniendo una contraparte y no dejamos espacios, sino que cada uno de los espacios, tanto de forma horizontal como vertical, están ocupados. Entonces, ahí vemos la simetría en el inventario del español. Este ejemplo es un ejemplo de si no hubiera simetría, de un inventario asimétrico. Entonces, perdón, dejé de presentar.
Ok. ¿Me confirma si pueden ver de nuevo la presentación? Sí se ve. Sí, está bien. Gracias. Bueno, entonces, este caso, ejemplo número 9 es un ejemplo de cuando hay asimetría. O sea que en el caso de, digamos, la velar, no tenemos una plosiva que cubra su espacio. Y en cuanto a las plosivas, solamente vamos a tener una labial y una dental. Lo mismo con la sonora, una labial y una dental y una velar. Entonces, aquí vemos que las plosivas no están simétricas. Nos faltaría un sonido para las plosivas, ¿verdad? Y en cuanto a las nasales, no tendríamos otro sonido que cubra, solo tendríamos un sonido velar y no tendríamos otro sonido que cubra la velar aparte de esta sonora. Y en el caso de la fricativa, tenemos una labial y una dental. En el caso de las líquidas, perdón, alveolares, en el caso de la líquida tenemos lateral y vibrante, pero es una vibrante simple. Y solamente tenemos una semivocal y no hay otra que cubra el espacio el espacio anterior de la semivocal. Y no hay un sonido en las fricativas que cubra un espacio posterior de las fricativas. Y en las nasales no hay un espacio que cubra los sonidos anteriores. ¿Sí? Entonces vemos que esto sería un ejemplo de un sistema asimétrico, que no es probable que aparezcan, son impredecibles, al contrario de los sistemas simétricos, que sí pueden volver que los sonidos sean predecibles por el ambiente. Entonces, en el caso, ¿dónde estoy? Bueno, ese es otro caso de asimetría. Estamos viendo que tendríamos solamente un espacio que cubra el punto de articulación alveolar y el velar sordo. Tenemos un sonido labial, no tenemos un sonido labial sordo, solo tenemos uno sonoro y el otro sonido que tenemos es un alveopalatal. Y en el caso de las nasales, hay un espacio donde no tenemos un velar y donde solo tenemos un sonido que es anterior y un sonido que es posterior, completamente posterior, y no hay ningún sonido que esté como en medio, ¿verdad? Lo mismo pasa con las plosivas sordas y lo mismo pasa con la vibrante. Solo aparece la vibrante simple, no tenemos una vibrante múltiple, no tenemos una lateral. O sea que en las líquidas solamente está la vibrante simple y una semivocal que va a aparecer de forma bien posterior porque ya va a ser velar y no alveopalatal. Y no vamos a tener ninguna semivocal anterior. Entonces, ese es otro caso de asimetría. Y el último caso de asimetría, donde, o sea, comparten características comunes, sí, pero no, como les decía, no hay, la distribución de los sonidos no es completamente simétrica, porque sí tenemos un sonido que es completamente anterior y un sonido que es completamente posterior. Y en cuanto a las sordas y en cuanto a los sonoros, tenemos un sonido que es alveolar y un sonido que es velar, que no se contraponen, no se anteponen, ¿verdad? Para nada. Y en el caso de las nasales, sí tenemos una labial, pero es una labial sonora
y no tenemos una labial sonora en las plosivas y no vamos a tener ningún otro sonido que sea nasal ni ningún otro sonido que tenga el mismo modo de articulación, solamente el punto de articulación, ¿verdad? Que comparten. Entonces vemos que no hay una distribución de sonidos equitativo. Y en el caso de las laterales, que solamente va a aparecer la L, no vamos a tener vibrantes, no hay entonces otro sonido que se le anteponga. Y en el caso de la semivocal, solamente vamos a tener un sonido alveopalatal, solo tenemos un sonido alveopalatal, no hay un sonido labial, no hay sonido velar, o sea, no hay posteriores y anteriores. Entonces, no hay una distribución simétrica de los, o equitativa de los sonidos. Entonces, no podemos hablar de un sistema simétrico cuando no, los sonidos no comparten características en común. No hay tantos sonidos que compartan características en común. Entonces, la simetría en la manera como los sonidos se ven afectados por el ambiente. O sea, además de que el ambiente tiene un efecto en el inventario de los sonidos, la simetría también influye en cómo se ven afectados por el ambiente, ¿verdad? Comúnmente son los sonidos que aparecen en grupos, y esto puede formar clases de grupos, y tal vez son grupos que se ven, que tienden a verse afectados en el mismo ambiente o de manera similar, y digamos son sonidos que aparecen en su mismo ambiente. Entonces aquí vamos a ver, este es un ejemplo de el zapoteco, una lengua de México. Entonces, como vemos aquí, las plosivas sonoras se realizan como su correspondiente plosiva sorda cuando se le agrega el sufijo sh, que es el prefijo, es un prefijo posesivo, perdón, prefijo no sufijo, prefijo posesivo sh. Entonces, vemos que bere es pollo, en este caso la B es una sonora, bere es pollo, y bere B es su pollo. Entonces, aquí el siguiente se vuelve sordo por el ambiente, digamos. Este sh, que es sordo, vuelve al siguiente sordo, ¿verdad? Como el caso que habíamos visto anteriormente. En el caso de Biusac, no sé cómo se pronuncia, vemos que igual es una sonora y pasa Biusa B, pasa su invitado, pasa a ser la que era una sonora, pasa a ser una sorda. Lo mismo pasa con Da, que es estera, y esta B, su estera. Y como la D es una dental sonora, la T pasa a ser una dental sorda. Lo mismo pasa con Do, soga, y esto B, su soga. Jeta, tortilla, pasa a ser esqueta B, su tortilla. Gamisa, camisa, pasa a ser escamisa B, que es su camisa. Supondré que esta viene del español, ¿verdad? Entonces tiene como un poco más de sentido todavía su ensordecimiento. Entonces vemos que en el caso del zapoteco, cuando se le agrega este sufijo de posesión, se vuelve este sonido que era sonoro, se vuelve sordo. Y así es como se ve afectado. Esto es en el caso del zapoteco. Vamos a ver un ejemplo del inglés, por ejemplo, de cómo los sordos se vuelven en plural, pueden volver a un sonido sonoro. Entonces, en el caso de maps, la P es sorda y la S del plural
en su plural se vuelve sordo también, pero en el caso de tabs, porque la B es sonora, entonces no vamos a decir tabs, vamos a decir tabs. Esta Z que aparece aquí entre los corchetes, este sonido que aparece entre corchetes, nos está indicando que un sonido es sordo y que otro sonido es sonoro, ¿verdad? La Z nos dice que es sonora en inglés y esta S es sorda. ¿Por qué? Porque cups, tazas, la P es sorda, mats, esteras, la T es sorda, hits, la T es sorda, packs y ticks son sordas. Son PTK, son las tres sordas plosivas u oclusivas. Y en el caso de tabs, cubes, beats, fats, rags, legs, entonces este sonido sonoro del final va a hacer que su plural se vuelva sonoro también, porque se ve afectado por el ambiente. Entonces vemos que no pasa solamente en el inglés, ¿verdad? Sino que también en las lenguas indígenas, sino que también pasa en otras lenguas. Y estos forman clases naturales y tienen un efecto semejante en las explicativas. Esto en el inglés. En el caso de los rasgos fonológicos, bueno, los patrones fonológicos en una lengua, desde hace mucho ya se venía diciendo que son organizados por jerarquía, desde que hablamos de Swadesh en el 32, 34 por ahí. Hablamos de que él habla de los rasgos fonológicos de una forma jerárquica. Entonces, Swadesh, por ejemplo, hacía referencia a nociones como la sílaba, las sílabas, luego venían unidades de colocación del acento, patrones entonacionales a nivel de oración, o sea que íbamos desde una sílaba hasta lo más grande que teníamos en ese momento, conocíamos en ese momento que era la oración, ¿verdad? Como el más alto. Y ahora que tenemos ahora hablamos que son los textos o los párrafos. Entonces, la jerarquía típica propuesta para la fonología es esta que vemos acá, que esta es un Pike en 1967, y decimos que primero están las sílabas, esas sílabas, estamos en segmentos, estos segmentos pasan a ser una sílaba, esa sílaba pasa a ser un grupo acentual, o sea, una palabra fonológica, y luego pasan a ser un grupo fónico, un enunciado o una oración. Y vamos de arriba hacia abajo, vamos de lo más grande hasta lo más pequeño, que sería ya el segmento y sería ya, digamos, solamente un fonema. Ya aislado, un sonido aislado. Entonces, los rasgos y la organización de sonidos. Entonces, como vamos de niveles mayores, hablamos de que los fonemas son combinaciones de rasgos fonológicos. Por ejemplo, Trubetskoy, allá por 1970, 1960 más o menos creo, dice que el fonema son propiedades fonológicamente relevantes de un sonido, que eso es la suma, eso es el fonema, la suma de todas esas propiedades relevantes de un sonido, que estos van a venir a ser más adelante las características que se le van a dar a un sonido, digamos, ya sea el impedimento, la cerrazón oral, si hay un levantamiento del velo, si hay una aspiración, si hay un
ensordecimiento, una sonoridad, si hay, en el caso de las vocales, si hay redondeamiento. Y estos van a venir a ser, va a venir a tomarse como una idea, esta va a ser como la idea principal que se va a tomar para hablar de los rasgos, de los que más adelante van a hablar Jacobson, Fan, Halleck, y estos sonidos entonces, cuando hablamos de estos rasgos distintivos, entonces hablamos de que hay maneras similares o hay características similares entre los sonidos que hacen, ya pueden hacer referencia a un punto de articulación, ya pueden hacer, por ejemplo, labiales, ahí de manera vertical vimos en los ejemplos anteriores que tenemos verticalmente hay varias labiales, tenemos alveolares, velares, así, ¿verdad? Y igualmente de manera, en cuanto a las vocales, que tienen una altura relativa en cuanto a la posición de la lengua, y que se van a describir desde el mismo punto de articulación, ¿verdad? O sea, desde el mismo punto de articulación donde se encuentre la lengua y desde el redondeamiento que tengan. Entonces, los rasgos van a ser los que, todos aquellos que todos aquellos que van a caracterizar a un solo, a un grupo de sonidos. Permítanme un momento, si me dan unos minutitos. Bueno, entonces, volviendo sobre la organización de los sonidos, entonces, como les decía, todas las vocales se producen a un cierto tipo de altura, y la altura va a ser relativa, ¿verdad? Entonces, las vamos a definir según el lugar de articulación o el tipo de redondeamiento que tenga. Y que estos rasgos van a definir a ciertos sonidos y se van a agrupar por ese tipo de rasgos que tengan, y esto va a venir a formar los grupos o clases. Entonces, por ejemplo, tenemos, según las consonantes, por ejemplo, según el lugar de articulación, se pueden, horizontalmente vemos que se pueden agrupar por labial, labiodental, dental, alveolar, alveopalatal,
o palatal, velar y glotal. Desde el modo de articulación, van a ser plosivas, sordas o sonoras, africadas, sordas o sonoras, fricativas, nasales, líquidas, que puede ser lateral o vibrante, y semivocal. Y en cuanto a la vibración de las cuerdas vocales, pueden ser sonoras o sordas. Y con las vocales, vamos a tener, según el lugar de articulación, pueden ser anteriores o posteriores. Según el modo, pueden ser no redondeadas y redondeadas. Y según la posición de la lengua, pueden ser altas, medias y bajas. Tomando en cuenta como lugar de reposo de la lengua, esta vocal de acá, esta E de acá, sería como el lugar de reposo de la lengua, y esas serían más bajas que entonces, que este sonido, y estas serían más altas que ese sonido. Pero esta E nos va a dar como punto de referencia que ese es el lugar de reposo de la lengua, ¿verdad? Y a partir de ahí, de este sonido, vamos a decidir a dónde van las altas y dónde van las más bajas. Entonces, como les decía, hay sonidos que tienen rasgos en común. Entonces, estos rasgos en común van a explicar que hay simetría de los sonidos, y además nos va a permitir definir con precisión un segmento individual, o sea, un sonido de manera individual. Por ejemplo, en el caso de esta imagen, la número 14, estoy definiendo el sonido de la P, y si lo agrupamos, podríamos decir que se caracteriza por los rasgos plosiva, sorda, labial. Y si quisiéramos definir la B, estaríamos diciendo que es una plosiva, sonora, labial. Y si quisiéramos definir la M, diríamos que es una nasal, sonora, labial. Sí, entonces vemos que los rasgos nos sirven para definir a cada uno de los segmentos. No los vamos a definir, no vamos a definir, digamos, una sílaba, un enunciado, un párrafo, una entonación, sino que vamos a definir un segmento aislado, ¿verdad? Solamente los rasgos de este segmento. En el caso de los rasgos, las clases y la credibilidad fonética, entonces, puede ser posible una organización sistemática de matrices fonológicas, porque hablar sobre rasgos fonológicos también nos proporcionan dos modos de asimilar el análisis fonológico. Entonces, el primero es mediante una comprensión de los rasgos que podemos reconocer, ¿verdad? Reconocemos que los segmentos fonológicos se dan en conjunto, no se dan de manera aislada o se dan por clases, digamos. Que los segmentos componen una de esas clases, los segmentos que componen una de estas clases a veces pueden funcionar como grupo, ya sea modificando sonidos o siendo modificados por el ambiente, como vimos anteriormente. Y que todo esto se va a definir mediante rasgos fonéticos. Entonces, a todo este grupo de rasgos fonéticos y a estas clases le vamos a denominar clases naturales, que era lo que Swadesh llamaba clases de fonema. Entonces, de este modo, los rasgos fonológicos explican que, la simetría. Los rasgos nos dicen o nos da, o es como la credibilidad de que hay simetría, ¿verdad?
en las cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejemplo que pongo acá es del Totontepec, que es una lengua de México, y vamos a ver cómo tenemos al principio de cada una, tenemos al principio de la primera columna, tenemos plosivas sordas, tac, pac y cac, que es casa, hueso y tórax, que al momento de ponerle un sufijo posesivo, se van a volver sonoras, o sea que se sonorizan y porque este posesivo este sufijo posesivo es un segmento que es sonoro, porque si definimos la M, la definimos, como dije anteriormente, como una nasal, sonora, bilabial. Entonces, esto afecta y hace que modifica a este otro sonido y hace que este primer sonido se vuelva, que es sordo, se vuelva sonoro, porque está preparando el punto de articulación, perdón, ya no el punto de articulación, sino la manera en cómo las cuerdas vocales reaccionan, si las cuerdas vocales van a vibrar o las cuerdas vocales van a estar inmóviles. Entonces, vemos que aparte de eso, se va a cambiar por el opuesto sonoro. Entonces, ya no diríamos tac, diríamos dak, tu casa, ya no diríamos pac, hueso, diríamos mbak, tu hueso, ya no diríamos cac, tórax, sino que diríamos mgak, tu tórax. ¿Sí? Entonces, vemos que hay simetría porque nos quiere decir que el inventario fonético del Totontepec tiene un sonido plosivo sonoro y un sonido plosivo sordo, tanto labial, dental como velar. Entonces, ¿cómo representar los rasgos fonológicos? Entonces, en cuanto a la exactitud con la que se debe representar los rasgos fonológicos y en cómo se deben captar, digamos, las clases naturales y la credibilidad fonética, entonces es posible que haya una práctica habitual, ¿verdad? O, como el simple hecho de utilizar rasgos que clasifican, digamos, un sonido, como lo vimos anteriormente. Pero algunos lingüistas han notado que ciertos grupos de segmentos que no están agrupados de manera conjunta con rasgos tradicionales como los que habíamos mencionado antes, modifican otros segmentos o tienden a ser modificados de manera similar. O sea que se modifican según el ambiente o modifican según el ambiente. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez un ejemplo de la xénica en Perú, que es un proceso mediante el cual algunas palabras plosivas, perdón, se vuelven semivocales. Entonces, es algo poco, estamos hablando de algo poco predecible porque no son digamos, las semivocales tienen un grado de cerrazón muy bajo, o sea que un grado de cerrazón muy alto, o sea que muy bajo, perdón, o sea que no tienen tanto impedimento del aire y tampoco tienen y que son sonoras, en el caso de la P y la T son sordas. Entonces tenemos piri, murciélago, cuando se le agrega
cuando se le agrega un sufijo de un sufijo posesivo, entonces ya esa P pasa a ser una semivocal, porque esta I, que es una vocal, entonces nos hace que el sonido siguiente sea una semivocal. No lo convierte del todo en una vocal, ¿verdad? Sino que como estamos hablando de que esta es una consonante, entonces esta no pasa a ser consonante, pero pasa a ser semiconsonante, porque esta vocal, una semiconsonante o semivocal, porque esta vocal va a afectar a esta. Entonces ya no diríamos ipirite, su murciélago, sino que decimos iguirite, su murciélago. En el caso de toniro, palmera, vemos que pasa a ser itonirote, ahí no vemos un cambio en cuanto a la dental, pero en cuanto a la velar, como habíamos visto anteriormente, esta es una anterior y esta es una posterior. Entonces, perdón, me quedé en la... entonces, vemos que ese capeshi, que es un coatí, pasa a ser iapeshite, su coatí. Entonces, ¿cómo es que aquí vamos a ver distribución, simetría, y cómo es que vamos a ver credibilidad? O sea, ¿cómo lo vamos a comprobar esto? Para empezar, esta, como les dije, la P, es, si bien es sorda, pasa a ser una semivocal. Pasa a ser una semivocal que es anterior y es sonora. Entonces, la sonoración viene de esta vocal I, porque recuerden que recordemos que todas las vocales son sonoras, ¿verdad? Entonces, viene de esta y que sea una vocal, que sea una semiconsonante o semivocal, es anterior, se debe a que la P es anterior, ¿verdad? Entonces, en el caso de capeshi, coatí, y yapeshite, su coatí, pasa lo mismo. Esta acá es velar, sorda, por lo tanto, este sufijo de posesión, que es una vocal obviamente sonora, decir que una vocal es sonora es redundancia. Entonces, vemos que nos da esta como resultado una semivocal velar, ¿verdad? Una semivocal velar, que es iyapeshite, diríamos entonces. Sí, entonces, ahí vemos que hay simetría. Y ahí está la credibilidad de la simetría. Y con el caso de toniro, palmera, y tonirote, no tenemos ninguna semivocal que esté en uno de estos puntos de articulación como lo está esta guay y esta ya, ¿verdad? Entonces se mantiene como T, se mantiene como una plosiva sorda. No cambia porque no hay digamos, un sonido que haga grupo o una clase natural con este sonido, así como lo hacen esas semivocales, lo están haciendo esta vocal como está afectando a este primer sonido, ¿verdad? Entonces, como no hay un sonido en el inventario que se le acerque al punto de articulación a la T, entonces en su sonoridad, entonces se va a mantener. Entonces, eso nos da a nosotros la credibilidad
¿De qué? De que los rasgos fonéticos están siendo agrupados de manera simétrica. No sé si alguien tiene una duda, algún comentario, alguna corrección. Si alguien, si en realidad no me estoy dando a entender. O si tienen preguntas, porque tenemos 3 minutos para preguntas. Lamentablemente, tenemos que cortar hasta acá la reunión por hoy. Pero no sé si alguno de ustedes tiene una pregunta o una duda, un comentario. Es bienvenido en estos 3 minutos que tenemos. Para mí está claro, Cindy. Bueno, el ejemplo estaba muy bien. Gracias. Buenas tardes. Solo quiero preguntar si su metodología va a la par de lo que nosotros usamos como pares mínimos o es otra escuela, por ejemplo, eso de lo de Jacobson o algo así. Sí, Burkett menciona algunos casos de pares mínimos, pero no trabaja tanto, solo los utiliza como ejemplos, porque ya no los toma así, porque no son la misma escuela. Creo que Burkett es como lo más actual que tenemos en cuanto a fonología en español. Entonces, ya Jacobson, estamos hablando de los 60, de entre los 30 y 60 o 70, lo mismo que Trubetskoy, que no recuerdo otro por ahí, Pike, por ejemplo. Entonces, no, ya es un poco más actualizado, no trabaja exactamente con pares mínimos, pero sí llega en un momento que más adelante, creo que en otro de los capítulos lo vamos a ver, donde llega a comparar pares mínimos y hablar de pares mínimos, pero solo como a manera de comparación de cómo lo estudiábamos y a cómo se está estudiando o cómo se está haciendo el análisis desde este punto de vista, desde este análisis fonológico que hace Donald Burke. No sé si eso responde a sus preguntas. Jaguar Capa, muchas gracias. A usted, Lee. Hola, buenas. Muchas felicidades por esta iniciativa. Realmente que se aprende muchísimo. Yo quería comentar con respecto a lo de la simetría, particularmente en los sistemas fonológicos. Me parece que esto es importantísimo a tener en cuenta para el punto de vista diacrónico, como cuando estudiamos la historia de la lengua española, porque si no se manejan estos conceptos, es muy difícil de comprender la reducción de las sibilantes, por ejemplo. Pero sí quisiera preguntar acerca de las labiodentales, como son la F y la V, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? La sorda y la sonora, en el sentido de que esta era un par simétrico, ¿verdad? Ambas fricativas, ambas labiodentales, solamente que una sorda y otra sonora. Y tenemos en el español actual que la sonora se perdió, desapareció. Entonces, quisiera que comentáramos, no sé si en este momento da oportunidad, acerca de cuando diacrónicamente se dan estos cambios, qué sucede con los reajustes, ¿verdad? En el sentido de que, por supuesto, cuando se pierde algo, sucede todo un reajuste. Repito, el caso de las sibilantes y el caso de estas dos que curiosamente tenemos ahí la labiodental, la bilabial sonora, ¿verdad? Metida por en medio también, lo que ha creado inclusive un problema ortográfico, etcétera. Ahí aparecen como labiales, en realidad, en el que usted presentó el 9, que es del inglés, aparecen como no era el 9, era otro, el del inglés. Aparecen como labiales cuando en realidad son labiodentales, ¿verdad? Una es sorda, la otra es sonora,
tenemos la V, por llamarle así como se llama el grafema, que se perdió y desajustó este par simétrico, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero es interesante estudiar e indagar qué fue lo que sucedió realmente posteriormente con la pérdida de este fonema, digamos. Bueno, Sí. eso es lo que yo quería comentar y muchas felicidades por toda la presentación. Nada más acotar que Borges nos habla de que esta distribución de los fonemas simétrica en el espectro fonológico y en los extremos de este espectro lleva a unos fines comunicativos, puesto que diferenciamos mejor los sonidos entre más alejados estén, es decir, en los extremos, como usted lo explicaba, del espectro fonológico. Muchísimas gracias y ha sido muy, muy ilustrativo. Gracias, Lee. Bueno, en cuanto a sus interrogantes, en el caso del número, de la imagen número 7, no es precisamente el inventario del inglés que él utiliza. Él dice que se aproxima al del inglés, pero no es precisamente. Entonces, por eso es que aparecen como labiales y no como labiodentales. Y ya en el caso del español, que no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí sí no sé cuál es la explicación que él daría para eso, pero sinceramente es una muy buena pregunta que voy a buscar y voy a tratar de encontrar su interrogante, ¿verdad? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, también recuerden que este primer capítulo solamente es como una introducción a todo, una manera de resumirnos todo lo que veremos más adelante. En otros capítulos está mejor explicado otras cosas. Entonces, en un momento de este primer capítulo, Borges dice que así como los rasgos fonológicos están diseñados de manera jerárquica, lo mismo es este libro, va de manera jerárquica. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo se desarrollan de una mejor manera estos temas, ¿verdad? Más desarrollados. No sé si alguien más quiere aportar algo. No, yo creo que podemos cerrar por hoy, ¿verdad? Bueno, entonces les agradezco a todos por acompañarnos hoy, ¿verdad? En esta iniciativa que tenemos del grupo de estudio, algo que lo vemos muy necesario, a los licenciados porque se tomaron el tiempo de estar aquí con nosotros, a los compañeros que quieren estar aquí con nosotros y que quieren sobresalir en la lingüística, digamos. Agradecerle a la LICMARI porque ella es la que nos motiva siempre a crear estos espacios intelectuales. Y pues eso, gracias por su tiempo y por su atención. Y la verdad es que espero que les haya gustado, espero haberme dado a entender un poco y que más adelante nos puedan seguir acompañando y que podamos seguir teniendo estos espacios tan, tan bonitos y tan necesarios. Gracias por aceptarme, aceptar ingresar. Gracias, Cindy. Realmente que no es así tan sencillo hablar de la fonética, ¿verdad? Y, y bueno, entrar en este mundo de la fonología más todavía. Entonces, sí, es una esperanza también para la carrera. Son perfiles, así que la felicito porque asumir un reto para un tema tan abstracto no es cualquiera eh, que lo hace, ¿verdad? Me gustó mucho su presentación y bueno, gracias por enseñarme también porque vamos aprendiendo también día a día. Y gracias, Mari, por
enviarme la invitación y siempre que yo pueda voy a compartir con ustedes. Ese es mi deseo. Perfecto, muchas gracias. Entonces nos veremos el viernes, siempre a las 5, para continuar, para poder terminar este tema y continuar con el capítulo 2. Perdón, el capítulo 2 lo termina Cindy y ver si podemos comenzar el capítulo 3. ¿Verdad? Tengan feliz noche todos y muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.